Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Costa y el tema que elegí en esta oportunidad para esta tarea es el de desigualdad y pobreza. Vamos a empezar diciendo por qué elegí este tema. Elegí este tema porque me parece que es uno de los temas que más se ve reflejado en nuestra sociedad hoy en día. La desigualdad y la pobreza es un flagelo que afecta mucho nuestras comunidades en general. Empezamos por definir qué es desigualdad y qué es pobreza, también qué es desigualdad. La pobreza, como es el estado en el cual un individuo o grupo no puede satisfacer sus necesidades básicas para mantener un nivel de calidad de vida mínimo. La falta de ingresos, de empleo, de educación, acceso a la vivienda digna, son algunas de las características de esta condición. Bien sabemos que la pobreza es la carencia que tiene un ser humano para satisfacer ciertas necesidades que como ser humano deberían de tener un acceso más viable. Tanto que la desigualdad se refiere a la distribución injusta de los recursos entre varias personas o grupos, causando discriminación social, causada por discriminación social, de género, religiosa o de otra índole. No es más que cuando estos recursos que dijimos anteriormente, que se carecen con la pobreza, son distribuidos injustamente, es decir, que a un nivel social se le distribuyen más recursos y a otros niveles se les distribuyen menos. Como esto tenemos que cuando se habla específicamente de pobreza se habla de la falta de esos recursos, como ya decíamos, y en el caso de la desigualdad se refiere a la forma en cómo se distribuyen estos recursos. Dentro de las causas de la desigualdad y de la pobreza tenemos dentro de la desigualdad la repartición desigual de riquezas nacionales, como les decía anteriormente, los problemas sociales, las guerras y los conflictos bélicos, el acceso a la educación es limitado, la discriminación por motivos de género, origen étnico, preferencia sexual, etc. Son algunas de las causas que son promotoras de la desigualdad. Por ejemplo, los problemas sociales, como por ejemplo cuando los recursos no son distribuidos equitativamente, es decir, que por yo vivir en una comunidad, vamos a decir, urbana, una zona urbana, tengo más posibilidad y tengo más accesibilidad a recursos que quizás una persona que vive en una zona rural no tenga el acceso a esos recursos, a eso se refiere. Por la discriminación por motivos de géneros, de preferencias sexuales, hasta de color de piel, por tu nacionalidad, también es una causa de la desigualdad, ya que a ninguna persona se le puede negar el acceso a ciertos recursos por su condición o por cómo se vista o por cómo se vea o por la nacionalidad que tenga. Dentro de las causas de la pobreza tenemos los diferentes tipos de desigualdad y discriminación que vienen relacionados con las causas de la desigualdad. Las guerras y los conflictos son uno de los mayores causantes de la pobreza, porque cuando en un país se dan estas situaciones de guerras, de conflictos entre naciones, los que más se ven afectados por estas situaciones son las personas que habitan en esos lugares, que al final cuando todo termina, que todo queda devastado, todo queda destruido, el acceso a ciertos recursos, a la alimentación, a la salud, se vuelven escasos. Entonces esto es lo que va generando más pobreza. La falta de empleo también es una de las causas principales de la pobreza. La falta de empleo, que es una de las causas principales de
de la pobreza, porque en una comunidad o en una sociedad donde el acceso a una persona a tener un empleo para poder sacar beneficios económicos para subsistir se vuelve un poco más tedioso el estilo de vida. Entonces continuamos con la falta de recursos básicos como alimento, vivienda, salud, educación y la escasez de recursos en una comunidad, en un país o en una región. Cuando los recursos empiezan a volverse escasos en un país, en una comunidad, donde sea, en cualquier lugar, se ve muy evidenciado la pobreza. Por ejemplo, tenemos el caso de Venezuela, cuando empezó todo esto del régimen de la dictadura de Maduro, como la mayoría de sus habitantes empezaron a emigrar a otros países porque los recursos para cubrir sus necesidades básicas ya se estaban viendo muy afectados, eran muy escasos, hasta papeles de baño, comida, agua. Muchos de esos recursos que son indispensables para una persona se vieron muy afectados. Dentro de las consecuencias tenemos la mala nutrición, la pobreza, claro, obvio. Una persona que no se alimente bien, que no tenga los nutrientes necesarios para subsistir, no va a tener una buena nutrición. Tenemos las pandemias, los países donde la pobreza extrema es abundante, existen amplios sectores de población marginados y con poco o ningún acceso a la salud. La pandemia es una de las consecuencias de la pobreza también, el bajo desarrollo humano, o sea, una persona que vive en una zona muy, muy, muy pobre, es difícil que pueda desarrollarse como persona, que pueda estudiar, que pueda aprender cosas nuevas, tiene que dedicarse o trabajar con lo poco que consiga solamente para poder subsistir, hasta el ponerse alguna vestimenta para ellos. Eso es algo muy costoso, donde nosotros muchas veces hasta hay ropa, elementos que lo botamos porque quizá no lo necesitamos, pero hay personas que sí necesitan esas cosas que nosotros no las vemos como importantes. La criminalidad, las drogas son también, la delincuencia, son también consecuencias de la pobreza. Dentro de la desigualdad tenemos la desnutrición, la discriminación, hasta la misma pobreza es una consecuencia de la desigualdad. Y aquí vemos cómo estos dos temas están tan relacionados el uno con el otro, que hasta uno es la consecuencia del otro. Dentro de las posibles soluciones que se pudieran poner en práctica para tratar de disminuir estos problemas ante la desigualdad está exigir culturas de igualdad, como dice su nombre, crear políticas para que las personas aprendan a exigir sus derechos, a exigir el acceso que tienen a ciertos recursos, a que conozcan que como seres humanos también tienen posibilidades de acceder de tener una salud digna, una atención a la salud digna, una educación digna, un estilo de vida digno, una alimentación digna. Que, como dice la otra parte, que hacer que valer nuestros derechos, denunciar los abusos cuando los recursos no están siendo impartidos de manera equitativa, invertir en el desarrollo social de un país, muy importante, mejorar el acceso a los recursos públicos, eliminar las barreras discriminatorias es algo esencial, porque hoy en día la discriminación se están viendo muchos casos de discriminación, y eso es desigualdad, porque yo no puedo discriminar a una persona por el simple hecho de que me parezca que es diferente. En la parte de la pobreza tenemos que
crear programas de ayuda a personas de escasos recursos, que bastante que lo necesitan. Yo he tenido la oportunidad de visitar comunidades y de llevar ayudas sociales con algunos grupos de la institución donde trabajo, que uno quizá la ayuda por el momento les cubre esa situación que tienen en ese momento, pero son personas que necesitan ayudas constantes. Fomentar políticas que vayan a favor de la educación en lugares a donde no llega, donde es muy escaso los recursos educativos que llegan. Hacer espacios móviles para el acceso a la salud. Dar una educación de calidad, una educación digna, tratar de acabar con el hambre y la malnutrición y invertir en centros comunitarios sociales que lleven ayudas, que vayan a esas comunidades, que conozcan esas comunidades que más necesitan recursos, que los recursos sean impartidos de manera equitativa, que vayan a las personas que realmente necesitan esos recursos para subsistir. Muchas gracias, hasta aquí mi participación, y me parece que la desigualdad y la pobreza es un tema que si como seres humanos nos unimos y trabajamos, ya sea desde una institución o desde nuestro punto de vista personal, podemos acabar con esto. Muchas gracias.